Muy buenas tardes, noches. Nuevamente, un gusto saludarlos. Y vamos a reanudar nuestras sesiones acerca de la doctrina católica en la divina voluntad. En esta tercera sesión vamos a abordar el tema de las crisis de la fe. Una vez que hemos revisado todo lo relativo a esta nueva y maravillosa perspectiva que nos abre nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo acerca de la fe, trasladándonos de una concepción magisterial que teníamos y que de alguna manera nos permitía avanzar en santidad humana acerca de la fe, vista y entendida como virtud teologal. Ahora Jesús nos abre un panorama completamente espectacular, porque ahora nos dice Jesús que la fe es Dios. Y si Jesús es Dios, pues la fe es el mismo Jesús. Sin embargo, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, el tema de la fe es crucial, fundamental, para poder compenetrarnos en esta nueva forma de ver el cristianismo a partir de la divina voluntad, a partir de las enseñanzas del libro del cielo, ya que, como mencionamos en la sesión anterior, el libro del cielo, Jesús mismo, nos va a introducir y nos va a llevar a esferas nunca antes imaginadas. Tan es así que, pues, no, no pocos de los teólogos que revisaron con profundidad, con todo detenimiento el libro del cielo, les causó asombro. Al mismo censor eclesiástico asignado por la iglesia de estos escritos, que fue San Aníbal de María de Francia, algunas expresiones de nuestro Señor Jesucristo le causaban conmoción. Casi podríamos ejemplificar el exabrupto que él experimentaba cuando Jesús revelaba aquellas cosas tan impresionantes del libro del cielo, como esta imagen que podemos ver aquí de este volcán. Es decir, el libro del cielo es un volcán que viene a hacer erupción a todo lo que sabíamos acerca de nuestra fe, nuestro cristianismo. Y por supuesto que también para la mente de los teólogos de una, digamos, perspectiva más escolástica, más rígida, pues también para ellos les representa una erupción completa en los conocimientos que hasta este momento se tenían de nuestros dogmas, de nuestra teología, etcétera. De ahí la importancia de que el tema de la fe sea de crucial eh, requisito, de capital importancia, al inicio de empezar a conocer los escritos del libro del cielo, porque si no tenemos una fe como la entiende y como nos la transmite Jesús, es decir, siendo Él mismo, pero como Él mismo nos lo dice, que para obtener la fe, o sea, para obtener a Dios mismo, se necesita un acto libre de la voluntad humana, que es creerle a Jesús. Y entonces, si nosotros no le creemos a Jesús, todo va a terminar, como vemos aquí en esta imagen, en una erupción volcánica que o bien puede terminar en catástrofe completa, o bien puede dar lugar a que surja una nueva naturaleza renovada a través del fuego. Así es que vamos a revisar ahora entonces el tema de la crisis de fe, y para ello, por supuesto, que nos vamos a apoyar definitivamente en, principalmente en Benedicto XVI, este gran santo, este gran Papa Santo que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo, y en él nos vamos a apoyar muchísimo, así como en la Sagrada Escritura, y también en otro gran santo que fue un íntimo amigo de Benedicto XVI, como es el cardenal Robert Sarah, que revisaremos en la parte final. Entonces, pues, sin más, vayamos a adentrarnos en este tema de las crisis de fe. A lo largo de su historia,
el pueblo hebreo se vio envuelto en repetidas crisis de fe. La más importante de ellas fue cuando, después de que Moisés los saca de Egipto, los saca de la esclavitud, y por el poder de Yahvé que se manifestaba a través de Moisés, Dios va a obrar un sinfín de prodigios y de milagros y de beneficios en presencia del pueblo de Israel, como todas aquellas epopeyas y pasajes que se narran en la Sagrada Escritura, como cuando el pueblo de Israel atravesó a pie enjuto el Mar Rojo, cuando, por ejemplo, Dios le dio de comer el maná del cielo, codornices que cubrieron todo el campamento del pueblo de Israel para que pudieran comer hasta saciarse. O qué decir cuando Moisés obró todos aquellos milagros de hacer que brotara agua de una roca, o cuando por la incredulidad del pueblo fueron atacados por una plaga de serpientes venenosas que estaban diezmando a la población, y Moisés realiza aquel milagro de hacer que todos aquellos que miraran fijamente su cayado con esa serpiente enrollada quedarían curados de las mordeduras de serpientes. Bueno, pues a pesar de todos esos prodigios, ese privilegio que tuvo el pueblo de Israel de caminar de la mano del Señor, que en el día los cubría con una nube para que el sol abrasador no los diezmara durante su trayecto en el desierto, y por la noche colocaba una columna de fuego para poder alumbrar el camino del pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Pues a pesar de todos esos grandes prodigios, grandes maravillas obradas por Yahvé, cayeron en una crisis de fe que fue precisamente la idolatría, en aquel pasaje que se narra en las Escrituras de el culto que rindieron al becerro de oro. Vamos a ver este pasaje breve donde se narra precisamente esa crisis de fe que vive el pueblo. No puedes hacernos uno, Aarón. No. Aarón conoce el arte de fundir metales. No lo haré. Sí, hazlo por nosotros, Aarón. Ya lo oís, no quiere. Prefiere ver pudrirse nuestros cuerpos en el desierto. Tendrás que hacer un dios para nosotros. Un dios de oro. ¡Un becerro de oro! Nuestro dios Icora será el sumo sacerdote. Traed cestos, cubos, los recipientes que tengáis. Llenadlos con vuestros aretes, vuestros collares, vuestras zapatas. Haremos pasado ahí un gran becerro de oro. El oro del botín que trajimos de Egipto. Allí está. ¡Alto! ¡Alto! ¡El botín de Egipto! Y recubrieron la figura del ídolo con oro puro. Y Aarón le dio forma y lo moldeó con el martillo, dejándolo dispuesto para ser retocado por las manos hábiles de diestros artesanos. Lo fijaron con clavos en un pedestal para que no se moviera. Y quienes habían golpeado hierro en el yunque, golpeaban ahora oro fundido hasta convertirlo en delgadas láminas. Habían arrojado sus tesoros al fondo de los crisoles y habían soplado el fuego hasta conseguir fundirlos. Y ellos mismos se adornaron con ricas galas y costosos adornos, con velos azules, púrpura y escarlata, y con finas telas tejidas en Egipto. Y las mujeres trocaron las uvas de Midian en vino nuevo. ¡Alel! ¡Alel! Y el pueblo de Israel cometió un grave pecado por haber hecho una imagen de oro que llevaban sobre sus hombros. Y con gran algazara gritaban: «Este es nuestro Dios, oh Israel». ¿Teméis plañideras de Moisés enfrentaros con el nuevo Dios de oro? Eran como criaturas que hubieran perdido la fe. Eran seres perversos y malvados que se rebelaban contra Dios. Comían el pan de la perfidia y bebían el vino de la violencia. Y se entregaron al mal ante los ojos de Dios.
Enardecidos gritaban: la imagen esculpida nos ha traído la alegría. Y adoraron al becerro de oro y le ofrecieron sacrificios. ¡El ofre! El pueblo se entregó al placer, comiendo y bebiendo sin tasa. Eran como hijos de la locura. Habían perdido toda su dignidad. El desenfreno era como un mar tumultuoso, cuyas aguas arrojaran cieno e inmundicia. Iban hundiéndose en los abismos del mal hasta ser lo más vil de la tierra. Se entregaban al tumulto y la embriaguez porque se habían convertido en siervos del pecado. Todas las formas de impiedad y de flaqueza de la carne pusiéronse de manifiesto, tales como el adulterio, la lascivia, la impudicia, la idolatría, la embriaguez, la vanidad y el orgullo, y fueron cubriéndose de iniquidad y de vileza. Y Aarón comprendió que él les había traído todo aquel oprobio. ¡Ahora! ¡Atad a la víctima con cuerdas y es preciso a los cuernos del ídolo! Desdichado de ti, oh Israel, has cometido un enorme pecado ante los ojos del Señor. No eres digno de recibir de Él estos 10 mandamientos. Aarón. Moisés. Moisés. Nos hemos unido todos contra ti, Moisés. ¿Para dominarnos otra vez? Tienes demasiada confianza en ti. ¡Vete de aquí! No queremos tus mandamientos, somos libres. ¡Con Datán! No existe libertad si no existe la ley. ¿Qué ley, Moisés? ¿La tuya? ¿Has grabado esas tablas para erigirte en príncipe nuestro? Todo el que esté al lado del Señor, que se acerque a mí. ¡Yo voy! Datán y el pueblo nos obligaron a hacerlo. Nos ha mostrado la tierra donde mana miel y leche. Yo os he dado un Dios de oro. Venid conmigo, seguidme. Blasfemos, idólatras. Por lo que habéis hecho tendréis que sufrir vergüenza y amargura. Dios ha dictado ante vosotros en el día de hoy sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal. Pero todos aquellos que no quieren vivir bajo la ley, tendrán que perecer por la ley. Bien, pues ahora recurriremos al gran Benedicto XVI para poder entender
¿Qué fue lo que dio lugar a esta crisis de fe del pueblo de Israel? Que no es más que una preconfiguración de la crisis de fe en la que se encuentra la humanidad actual. Veamos qué bellas reflexiones extrae Benedicto XVI acerca de este pasaje trágico para colocarlo frente a los acontecimientos actuales. Pese a todas las manifestaciones del poder de Dios que el pueblo de Israel pudo presenciar, no supo mantenerse fiel mientras esperaban que Moisés descendiera del Sinaí, cayendo en una crisis de fe que degeneró en idolatría. Este culto, presidido por el sumo sacerdote Aarón, en modo alguno tenía como finalidad el servir a un dios pagano. La apostasía es más sutil. No se da el paso abierto de Dios al ídolo, sino que, aparentemente, se permanece al lado del mismo Dios. La pretensión es glorificar al Dios que sacó a Israel de Egipto, y se intenta hacerlo representando debidamente su fuerza misteriosa en la figura del becerro. Aparentemente todo es correcto. El ritual parece ajustarse a lo prescrito, y a pesar de ello, es una apostasía y una idolatría. Hay dos causas que provocan esta quiebra apenas perceptible. Por una parte, la infracción de la prohibición de las imágenes. No se es capaz de perseverar junto al Dios invisible, lejano y misterioso. Esto perfectamente podríamos aplicarlo en esta época en que se nos ha entregado el libro del cielo y en que Jesús nos dice que ahora el vivir en su voluntad ya no tiene nada que ver con la parte sensible, con la parte de la devoción, con la parte de la emotividad, sin la cual los cristianos, los católicos, parece que no pueden tomar conciencia clara de que realmente están viviendo una religiosidad católica. Hay la necesidad de tener un ambiente tal en el que lo sensible sea lo que prevalezca. Si no se hace perceptible algún acto de culto, algún tipo de devoción, nos queda la impresión como que no se ha hecho nada o que aquello no ha tenido ningún sentido. Y es exactamente lo que cayó el pueblo de Israel. Tuvieron que recurrir a la parte material, a lo visible, para ser capaces de creer en algo. Se le hace descender al propio terreno, al mundo de lo palpable y comprensible. De este modo, el culto ya no es un elevarse hacia él, sino un rebajar a Dios al propio terreno. Y vuelvo a insistir, ahora en la divina voluntad, estamos cayendo un poco en este error del pueblo de Israel, con este sincretismo en el que hemos tratado de entender todo lo que Dios nos explica en el libro del cielo. Ya no aceptamos lo que Jesús nos dice de cómo se vive en su voluntad, sino que ahora impera el criterio humano en decir, tiene que combinarse con las prácticas anteriores de la voluntad humana. Tiene que combinarse con todo lo que conocemos de santidad humana. Y Jesús de eso se va a quejar en el libro del cielo diciendo, ahora soy yo el que estoy a merced de sus criterios, de su voluntad. Ya no es como yo quiero, como yo deseo que se hagan las cosas, sino que ahora tengo que depender de lo que las escrituras quieran. Tiene que estar ahí cuando se le necesita y tiene que ser tal y como se le necesita. El hombre utiliza a Dios y de este modo se sitúa, aunque aparentemente no lo parezca, por encima de él. Vean cómo las palabras de Benedicto pareciera que se estuvieran refiriendo con toda intención a lo que está ocurriendo en este momento, con todos estos grupos de divina voluntad
que creyendo hacer las cosas de manera correcta, actuando incluso de buena fe, de buena voluntad, están cayendo en el error de combinar lo anterior con lo nuevo, en una especie de nuevo sincretismo de la divina voluntad, en el que se está entremezclando el criterio humano con los designios de Jesús. Con esto queda ya aludida la segunda causa. Se trata de un culto en el que queda de relieve el propio poder. Moisés tarda demasiado en volver y Dios mismo parece convertirse en inaccesible. Se le va a buscar. Este culto se convierte en una fiesta que la comunidad se ofrece a sí misma y en la que se confirma a sí misma. Y vuelvo a insistir, de lo que se queja nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, cuando habla de que hay que abandonar las virtudes porque las virtudes humanas son una ganancia para la criatura. Son triunfos, son conquistas de la criatura. Y finalmente, eso son los mayores obstáculos para que pueda elevarse y abismarse en el ámbito de la divina voluntad, porque se está viendo a sí misma. Mientras permanezca con lo suyo, con sus dones, con sus virtudes, no hará otra cosa más que verse a sí misma, rendirse culto a sí misma, a su voluntad. La adoración de Dios se convierte en un girar sobre uno mismo. Qué curioso que Benedicto utilice esta palabra de girar, cuando que Jesús lo que nos pide es girar en torno a Jesús, girar en su voluntad, girar en las obras de la creación, de la redención y de la santificación, llevadas a cabo por su voluntad. Pero si nos quedamos en el ámbito de la santidad humana, nos quedamos girando sobre nosotros mismos. Comida, bebida, diversión, es decir, los gustos, los deseos humanos. ¿Y qué cosas son las devociones, los cultos tradicionales, lo que siempre hemos practicado en la iglesia de santidad humana? Pues comida y bebida para nuestra voluntad humana, satisfacer nuestra voluntad humana y no a Dios. Nos estamos dando gusto a nosotros mismos. El baile alrededor del becerro de oro es la imagen de un culto que se busca a sí mismo, convirtiéndose en una especie de autosatisfacción insustancial. Por eso es que Jesús, cuando, por ejemplo, narra aquel momento cuando va a someter a Luisa Picarreta a la pelea con el demonio, claramente le dice: te recomiendo que no te apartes de mí, porque si algún alma se aparta de mí, va a perecer. ¿Por qué? Porque se está mirando a sí misma, se encorva el alma, y las pobrecitas van mendigando el amor de las criaturas, cuando que yo soy el único que puede saciar el corazón humano. Así se lo dice a Luisa Picarreta. La historia del becerro de oro es la advertencia de un culto arbitrario y egoísta en el que, en el fondo, ya no se trata de Dios, sino de fabricarse, partiendo de lo propio, un pequeño mundo alternativo. Y es precisamente la crisis de fe en la que vive el catolicismo actualmente, donde vivimos un catolicismo como si fuera un restaurante donde se ofrece un menú, donde se ofrece un buffet, y cada quien entra a ese buffet y elige aquello que más le gusta y desprecia aquello que no le gusta. En eso se ha convertido nuestra religión católica. Por eso es que Benedicto XVI va a acuñar aquella frase tan lapidaria de que estamos precisamente sufriendo la dictadura del relativismo, y no solamente en el ámbito social, económico, político, sino que tristemente también en nuestra propia Iglesia Católica. Esa dictadura del relativismo se ha apoderado también de nuestra propia Iglesia.
Incluso el rey Salomón, que tantos dones recibió y que fue el protagonista de la gran gloria y esplendor del pueblo de Israel, cayó en idolatría. Cuando concluyó la construcción del templo, el templo de Jerusalén, encabezó una ceremonia solemne para dedicar el recinto a Yahvé. Y en el libro de los Reyes se narra cómo fue esa ceremonia tan solemne. Dice el libro de los Reyes: luego Salomón se colocó delante del altar del Señor, a la vista de toda la asamblea de Israel, y levantando las manos hacia el cielo dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos, que caminan en tu presencia con todo su corazón. Ahora, Señor, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle: no te faltará ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel. Pero solo si tus hijos guardan sus sendas, caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Ahora, Señor Dios de Israel, que se confirmen tus palabras, las que tú dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo he edificado. Atiende la oración de tu siervo y su súplica, Señor Dios mío. Escuchando el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo pone hoy ante ti. Ten los ojos día y noche atentos a este templo, al lugar del que dijiste: allí estará mi nombre, y escucha la oración que tu siervo te dirige en este lugar. Sin embargo, cuando Salomón llegó a la ancianidad, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses extraños, y su corazón no fue por entero para el Señor su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Salomón hizo el mal a los ojos del Señor, y no se entregó completamente al Señor como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Camos, ídolo de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban perfumes e inmolaban víctimas a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón, porque había apartado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado precisamente esto: no ir de ningún modo tras dioses extraños. Pero él no guardó lo que le mandó el Señor. La idolatría del rey Salomón provocó que el reino de Israel quedara dividido en dos: el reino del norte, que incluía 10 tribus, y el reino del sur, con 2 tribus. Y esto se narra precisamente en el libro de los Reyes, en aquel pasaje, cuando Jeroboam, un siervo de la corte de Salomón, salió a hacer sus actividades. Se narra en el libro de los Reyes. Por aquel entonces Jeroboam salió de Jerusalén, y el profeta Ahías de Silo se lo encontró por el camino. Este vestía un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en 12 trozos. Entonces dijo a Jeroboam: toma 10 trozos, pues así dice el Señor, Dios de Israel: voy a desgarrar el reino de la mano de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Él conservará una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque ellas me abandonaron y adoraron a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. Y no siguieron mis caminos practicando lo que es justo a mis ojos.
ni mis leyes, ni mis normas, como su padre David. Así es que la mayoría de los reyes, tanto del norte como del sur, continuaron con el culto idolátrico a pesar de que se había dado esa división por parte de Yahvé a causa de la idolatría del rey Salomón. Pero todos los demás descendientes de estos reinos continuaron con ese culto idolátrico, que implicaba incluso el sacrificio de niños a sus dioses falsos. En medio de esta crisis de fe, especialmente del reino del norte, surge la egregia figura del profeta Elías. Cuando Ahab, el rey de Israel del norte, vio a Elías, le dijo: ¿tú aquí, mal agüero de Israel? Esto se narra en el primer libro de los Reyes. Él contestó: no traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú y la casa de tu padre con vuestro abandono de los preceptos del Señor, pues te has ido tras los Baales. Los Baales eran esos dioses que adoraban los habitantes de Canaán antes de que llegaran los israelitas a habitar toda esa región. Era Baal, el señor del maíz o del señor poderoso, y así adoraban a muchos dioses falsos que más tarde San Agustín, en aquella obra tan magnífica de La ciudad de Dios, va a retomar estos pasajes, a profundizar en ellos, para concluir que en realidad todos estos Baales y estos dioses que adoraban estos pueblos cananeos no eran más que demonios. Así es que el mar era gravísimo, porque en realidad estaban adorando demonios, ya que muchos de estos supuestos dioses exigían sacrificios de niños a los que los adoraban. Y le dice Elías al rey Ahab: ahora manda congregarse junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel era una mujer cananea que se hizo esposa del rey Ahab. Por supuesto, fue la reina al estar casada con Ahab, pero ella era la que propiciaba el alejamiento de Yahvé y que todo el pueblo de Israel se apartara del culto a Yahvé y se dedicaran exclusivamente al culto de sus dioses falsos, de sus ídolos, que en realidad eran demonios. Y entonces Elías va a subir al monte Carmelo. Y ahí, dice la escritura, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, seguid a este. Pero el pueblo no le respondió nada. Yo creo que si Elías volviera ahora, en esta época en que tenemos alcance, tenemos a nuestra disponibilidad del libro de cielo, nos haría el mismo reproche. Nos diría a todos aquellos que nos sentimos atraídos al libro de cielo: si creen que la verdad que dice Jesús en el libro del cielo es real, síganla, tal y como él la dice. Si quieren seguir con la santidad humana que se ha practicado por 2000 años, bueno, quédense en la santidad humana, pero no estén combinándola. ¿Por qué? Porque aquí Elías, el reproche, el llamamiento que le hace al pueblo es que no podían estar combinando, como más tarde lo va a decir Jesús al joven rico y a todo el pueblo de Israel en sus predicaciones, cuando les dice: no podéis servir a dos amos, porque amará a uno y odiará al otro. Y en la actualidad, tristemente, estamos cayendo precisamente en este sincretismo de querer atender ambas formas, como nos lo marca tanto la santidad humana como la santidad divina ahora en el libro del cielo.
Y queremos que nuestro criterio sea el que quede como el centro de toda la actividad, de toda nuestra forma de vida, pensando que no tiene nada de malo que yo pueda combinar mis anteriores formas de santidad, de culto, de adoración, de devociones, con lo nuevo que me presenta Jesús ahora en el libro del cielo. Y entonces, claro, ahora el que se está dando culto soy yo mismo, porque es mi criterio el que impera. Y ahora las personas están cayendo justamente en eso, decidiendo cómo se debe combinar lo anterior con lo nuevo. Y no somos capaces de decidirnos por uno de los dos. Ambos nos van a llevar a la salvación, pero en la santidad divina no acepta, como dice Jesús en el libro del cielo, ni la sombra de voluntad humana. Y todas las prácticas anteriores debemos tener claro que son producto de la voluntad humana. Por cuán santas sean, no dejan de ser actos de voluntad humana. Así es que este nuevo Elías, que ahora nos está diciendo, ya dejen todo lo anterior, pues ya sabemos quién es y cómo se llama. Elías dijo entonces al pueblo, solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Y esto vuelve a coincidir mucho con lo que dice Jesús en el libro del cielo. Serán pocos los que lleguen a vivir plenamente en divina voluntad, porque no todos estarán dispuestos a renunciar a sus dones, a sus gracias, a sus virtudes, a sus conquistas de santidad humana. Por eso serán pocos, como era el caso de Elías, que era el único sobreviviente que fielmente estaba entregado a Yahvé, mientras que los profetas que, siendo del pueblo de Israel y teniendo conciencia de que debían solamente dedicarse al culto de Yahvé, estaban totalmente abocados al culto de Baal. Y entonces, Elías les va a proponer un reto, una prueba de fe, una fe basada ya no en el conocimiento por creencia, sino en el conocimiento por evidencia, para que de una vez por todas se decidieran a seguir a Yahvé o seguir a los dioses falsos. Y les dice, traednos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Y no solamente eso, sino que además, para que el reto fuera todavía más complicado y al mismo tiempo quedara una evidencia más contundente de quién era el verdadero Dios, en la Escritura se va a narrar cómo Moisés, además de que no le iba a prender fuego a la ofrenda, todavía roció con agua todo el altar y construyó una zanja alrededor del altar para evitar que el agua se dispersara. Y bien, entonces con este reto enfrente, que aceptaron los profetas de Baal, vamos a ver cuál fue la conclusión. Dice, vosotros invocaréis el nombre de vuestro Dios, yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo, la propuesta es buena. Es decir, aceptaron el reto, aceptaron la oferta de Elías. Desciende entre nosotros, te rogamos, poderoso Dios de todo lo que nos da vida. Desciende, Baal, y enciende fuego en este altar, como una señal para todos los que venimos hasta ti en esta montaña. Oh, Baal, tú eres grande
único Dios. Fuerte. Baal debe ser un dios. Tal vez esté soñando despierto. O quizá esté en el baño. O de viaje por algún lado. O tal vez esté dormido. Y ustedes deben hacerlo despertar. Bendice a aquellos que te siguen, Baal. Déjanos verte. Decide nosotros, oh Baal. Desciende para que te veamos más. No entiendo qué pasó. Es muy extraño. No entiendo qué sucede. Debería estar muy extraño. Acérquense a mí. No lo sé. ¿Qué sucede? Todo esto por orden tuya, oh Señor. Respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¡Sáquenme de aquí! El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Con este pasaje tan extraordinario, que no solamente podría ser una lección contundente para el cristianismo actual, el catolicismo edulcorado que vivimos en estos últimos años, tristemente por la crisis de fe que atraviesa nuestra iglesia, donde los católicos hacemos una mezcolanza y un sincretismo terrible, terrorífico, combinando toda serie de prácticas, esoterismos y distintas cosas que incluso son contrarias a Dios con nuestros cultos, nuestra forma de practicar nuestro catolicismo. Pero al margen de eso, lo más preocupante es que hemos querido llevar ese sincretismo al conocimiento y al vivir en la divina voluntad, de la misma forma. Y vuelvo a insistir, estamos cayendo en el mismo error en el que cayó el pueblo de Israel, combinando el culto a Yahvé con el culto a otros dioses. En este caso, obviamente, no son otros dioses, es el mismo Dios, pero Jesús lo dice claramente, no se pone
vino nuevo en odres viejos, porque se revientan. Y si Él no tiene decir en el libro del cielo tantas cosas que ahora, para vivirlas en su voluntad, ya no se requiere de voluntad humana, ya no se quiere de santidad humana. Por ejemplo, el tema de la oración, cuando nos dice reza, pero reza como rezo yo. Y nosotros decimos, no, 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 ¿por qué voy a rezar como tú quieres que yo rece ahora? Si yo siempre he rezado de la misma forma, y tengo oraciones tan bellas, tan bonitas. No, no puedo abandonar mi forma de rezar que siempre he practicado. Caemos exactamente en lo mismo. Pero corremos el riesgo de quedar totalmente al margen de los designios de Dios, como ocurrió con el pueblo de Israel y con estos sacerdotes de Baal, como se narra en la Escritura. Elías les dijo, echad mano a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Les echaron mano y Elías les hizo bajar al torrente de Quizón y los degolló allí. Corremos también el mismo riesgo de quedar degollados, espiritualmente hablando, porque no queremos aceptar los criterios de Jesús y queremos imponerle al mismo Jesús, ahora en el ámbito de la divina voluntad, nuestro propio criterio. Y nosotros le queremos dar lecciones a Jesús diciéndole cómo debe ser la vida en la divina voluntad. Por supuesto que cuando nuestro Señor viene a la tierra, estuvo en Israel hace 2000 años, al igual que Elías, se va a quejar de lo mismo, al igual que Moisés. Por eso es que Benedicto XVI a Jesús le va a llamar el verdadero Moisés. Y no es casualidad que cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, aparece junto a estas dos grandes figuras del Antiguo Testamento, que son Moisés por un lado y Elías por el otro. Y le va a reprochar al pueblo de Israel exactamente lo mismo, su falta de fe, su incredulidad. Cuando el Mesías viene a la tierra, encuentra una fe muy débil en el pueblo de Israel, incluidos sus discípulos, a quienes les reprocha su poca fe con estas palabras. Porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Ya en la sesión pasada, cuando veíamos cómo define Jesús la fe, dice exactamente esto mismo del Evangelio de Mateo, pero con otras palabras, diciendo, si el mundo tuviera fe, en la tierra se cambiaría en cielo. La tierra se cambiaría en cielo, porque viviríamos exclusivamente de Dios, ya no de voluntad humana. Sí, ese es José de Arimatea, uno de los fariseos principales de Jerusalén. ¿Quién de vosotros, con toda vuestra congoja, puede añadir un día a vuestra vida o un codo a su estatura? Por tanto os digo, no os acongojéis tanto por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer y beber? Y con vuestros cuerpos. ¿Y cómo habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará a vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas?
Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Ah, hombres de poca fe. No os acongojéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojéis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Que lo que sucede cotidianamente sea suficiente para un día. Con todo esto que hemos repasado, podemos concluir que los cristianos de la actualidad también vivimos una profunda crisis de fe. Y recurrimos nuevamente a Benedicto XVI con sus bellísimas reflexiones acerca de esta crisis de fe que vive la humanidad actual. Dice Benedicto, ¿tiene un sentido la fe en un mundo donde ciencia y técnica han abierto horizontes hasta hace poco impensables? ¿Qué significa creer hoy? Hoy, junto a tantos signos de bien, crece a nuestro alrededor también cierto desierto espiritual. A veces se tiene la sensación, por determinados sucesos de los que tenemos noticia todos los días, de que el mundo no se encamina hacia la construcción de una comunidad más fraterna y más pacífica. Las ideas mismas de progreso y bienestar muestran igualmente sus sombras. A pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los éxitos de la técnica, hoy el hombre no parece que sea verdaderamente más libre, más humano. Persisten muchas formas de explotación, manipulación, violencia, vejación, injusticia. Cierto tipo de cultura, además, nos ha educado a movernos solo en el horizonte de las cosas de lo factible, a creer solo en lo que se ve y se toca con las propias manos. Por otro lado, crece también el número de cuantos se sienten desorientados y buscando ir más allá de una visión solo horizontal de la realidad, están disponibles para creer en cualquier cosa. En este contexto, vuelven a emerger algunas preguntas fundamentales, que son mucho más concretas de lo que parecen a primera vista. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las nuevas generaciones? ¿En qué dirección orientar las elecciones de nuestra libertad para un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos espera tras el umbral de la muerte? A partir de estas preguntas que no se pueden suprimir, se hace evidente cómo el mundo de la planificación, del cálculo exacto y de la experimentación, en una palabra, el saber de la ciencia, por importante que sea para la vida del hombre, por sí solo no basta. El pan material no es lo único que necesitamos. Tenemos necesidad de amor, de significado y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, también en las crisis, las oscuridades, las dificultades y los problemas cotidianos. En nuestro tiempo es necesaria una renovada educación en la fe. Estas palabras son proféticas de Benedicto XVI y, como hemos dicho en otra ocasión,
estamos seguros plenamente que no la sacó de la nada. Si bien él es un gran teólogo, un gran filósofo, un hombre que podríamos considerar la mente más brillante de los últimos siglos, estamos plenamente seguros que muchas de estas frases seguramente fueron producto de la reflexión y el adentrarse también en el libro del cielo. Porque estamos bien ciertos de que Benedicto XVI tuvo en sus manos el libro del cielo. Y se está hablando de la necesidad de una nueva educación en la fe. No podemos pensar que sea otra cosa más que la noción tan novedosa que ahora nos trae Jesucristo en el libro del cielo cuando nos dice, la fe es Dios mismo. La fe es Dios mismo. Por eso dice, es necesaria una renovada educación en la fe que comprenda ciertamente un conocimiento de sus verdades y de los acontecimientos de la salvación. Pero que sobre todo nazca de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. Y aquí está la clave para esa conclusión a la que podemos llegar con toda certeza. Cuando Benedicto dice que necesitamos una nueva educación en la fe, se está refiriendo al libro del cielo definitivamente. Porque aquí nos está diciendo, la fe es Dios, en sus propias palabras. Entonces, esta educación en la fe debe nacer de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarle, de confiar en Él, de forma que toda la vida esté involucrada en ello. Vean, son prácticamente las mismas palabras del libro del cielo, pero en la versión de Benedicto XVI. La fe es Cristo mismo. Y no nos queda más que confiar en Él, abandonarnos completamente en Él. Como se ha insistido mucho en este ámbito de la divina voluntad, creerle a Jesús. Y creerle a Jesús es confiarnos en Él totalmente, ciegamente en Él. Que lo que Él me dice, si Él quiere que yo rece como Él reza, si Él quiere que yo haga las cosas que dice en su hermosísimo libro del cielo, no tengo por qué ponerlo en duda. Si lo pongo en duda, si quiero imponer mi propio criterio, voy a terminar degollado por Elías, como los profetas de Baal. Si hemos comprendido que la fe es Dios, como lo revisábamos ya en la sesión pasada, entonces la crisis por la que atraviesa la humanidad actual es una crisis de Dios. Cuando decimos crisis de fe, debemos entender por crisis de Dios. De ahí que los cristianos de hoy no puedan ya conocer a Dios por la vía sobrenatural, porque ya no se cree. Y peor aún, los que nos acercamos al libro del cielo, a la divina voluntad, no le queremos creer a Jesús. No queremos creer que tal y como Él nos dice que deben ser las cosas, así sucederán. En el Evangelio de Lucas se perfila una verdad y una profecía que la estamos viviendo en la actualidad. Cuando dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y esa venida del Hijo del Hombre no se está refiriendo al fin del mundo, al juicio final. Es en este momento. Cuando Jesús dice la venida del Hijo del Hombre, se está refiriendo al libro del cielo. El libro del cielo está aquí, ahora, con nosotros. Pero este Jesús en forma de libro del cielo, ¿ha encontrado fe sobre la tierra? ¿Ha encontrado fe en aquellos que se sienten atraídos por las verdades del libro del cielo? ¿Estamos dispuestos a seguirle y a entregarnos y abandonarnos en Él tal como Él lo quiere? ¿O queremos imponerle nuestro criterio? Este pasaje de Lucas es aplastante, es profético. Y finalmente, vamos a concluir con las reflexiones bellísimas que también hace el cardenal Robert Sara en torno a la crisis de fe. Dice el cardenal, creo que la actitud del mundo moderno es el reflejo de la cobardía de Pedro durante la pasión, tal y como aparece descrita en el Evangelio. Acaban de arrestar a Jesús. Pedro, que lo ha seguido de lejos, entra en el palacio del sumo sacerdote, sufriendo sin duda una honda conmoción. Cuando Pedro se encontraba abajo en el atrio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro que se estaba calentando, le miró y le dijo, tú también estabas con Jesús, ese nazareno. Pero él lo negó. Ni lo conozco, ni sé de qué me hablas.
y salió fuera al vestíbulo de la casa. Y cantó un gallo. Y al verle la criada, empezó a decirles otra vez a los que estaban alrededor: este es de los suyos. Pero él lo volvió a negar. Un poco después, los que estaban allí le decían a Pedro: desde luego eres de ellos, porque también tú eres Galileo. Pero él comenzó a lanzar imprecaciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que habláis. El mundo moderno, igual que Pedro, ha renegado de Cristo. El hombre contemporáneo ha tenido miedo de Dios, miedo de hacerse discípulo suyo. Y podríamos decir, la criatura humana, el católico que se acerca al libro del cielo, también tiene miedo de seguir al pie de la letra lo que Jesús me dice que debo hacer en el libro del cielo. Y por ese miedo nos creemos indignos, creemos que eso no es para nosotros. Decimos: no, esto es para alguien que ya está muy elevado, muy espiritualizado, pero yo, para mí no. Para mí me puedo quedar tranquilamente en mi zona de confort, que son mis devociones de siempre. El hombre moderno ha dicho: no quiero conocer a Dios. Ha temido la mirada de los demás. Le han preguntado si conocía a Cristo y ha contestado: no conozco a ese hombre. Ha sentido vergüenza de sí mismo y ha jurado: ¿Dios? No sé quién es. Hemos querido brillar ante los ojos del mundo y por 3 veces hemos renegado de nuestro Dios. Hemos afirmado: no estoy seguro de él, ni de los evangelios, ni de los dogmas, ni de la moral cristiana. Nos hemos avergonzado de los santos y de los mártires. Dios, su iglesia y su liturgia nos han causado rubor. Nos hemos echado a temblar ante el mundo y sus servidores. Pedro acaba de traicionar a Jesús cuando él lo miró. Cuánto amor y cuánta misericordia en esa mirada. Y al mismo tiempo, cuántos reproches y cuánta justicia. Pedro lloró amargamente. Supo pedir perdón. ¿Nos atreveremos a cruzar nuestra mirada con la de Cristo? Creo que el mundo moderno la rehúye, tiene miedo. No quiere ver su imagen reflejada en esos ojos tan tiernos de Jesús. Se repliega. Pero si se niega a dejarse mirar, acabará desesperado como Judas. Esa es la esencia de la crisis contemporánea de la fe. Así es que, con estas bellísimas reflexiones de este otro hombre tan santísimo, que es el cardenal Robert Sará, concluimos esta tercera sesión de el primer tema, titulado en forma de pregunta: ¿quién es Dios? Vean, apenas estamos dando el marco, el preámbulo, para poder ahora sí responder a esa pregunta de quién es Dios, pero era necesario recorrer todos estos elementos básicos, como son el conocimiento de Dios por la vía natural, el conocimiento de Dios por la vía sobrenatural, que es la fe, y ahora en divina voluntad, un requisito súper importante, pero estas reflexiones sobre las crisis de la fe, sobre las crisis de Dios, son todavía más relevantes para quienes queremos aspirar a vivir de divina voluntad. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la siguiente grabación de los temas subsecuentes.